Lovers y bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, hoy es viernes y ¿eso qué significa? Exactamente, que la chica buena cuenta las historias paranormales de sus seguidores. Y hoy estamos ni más ni menos, ¿dónde está mi móvil? Aquí. Hoy estamos ni más ni menos que en el último capítulo de la temporada 6 de esta, nuestra sección favorita del canal. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero es que, es más, que se acaba el año ya. Menos mal. También te lo digo, tengo muchas ganas, no sé si lo he dicho ya en algún capítulo anterior, tengo un poquito de ganas de que se acabe este 2025, ¿no? ¿Su caso? Y ya empezar el 2026, sí, por favor. Ya se está terminando. ¡Bien! ¡Bravo! Estamos aquí, hemos sobrevivido. El 2026 va a ser nuestro año, que lo sepas. Si estás viendo este vídeo, el 2026 va a ser tu año. Dicho esto, ahora sí, vamos a por las 3 historias que nos deparan en este capitulazo que tiene que ser un cierre magnífico. Yo así lo he solicitado. He dicho, estas 3 historias tienen que ser broche de oro. ¡Broche de oro! Ya que estoy diciendo que se está terminando esta temporada, no hay que deprimirse. Primero que esta entre temporadas es muy cortita, son 2 semanas de entre temporadas, donde además vais a tener contenido cada viernes. Aquí no paramos y será un contenido que yo creo que os va a gustar. Está relacionado con esto, pero es entre temporada, ¿vale? Que es ese toquecillo que le doy para renovar energías, ¿vale? Y empezar esta nueva temporada pues con otro aire y otra cosa. Dicho esto, ahora sí, vamos a por los titulares que nos deparan en el día de hoy, que son La protagonista, Ayúdame y La lechuza negra. Agarra palomitas, manta, y enciende todas las luces porque esto empieza. Y empezamos por la primera historia, que se titulaba La protagonista, y dice así. Hola chica bona, antes que nada quiero darte muchísimas gracias por tu programa. Me encanta lo que haces y felicidades por todo el éxito que estás teniendo. En serio, te lo mereces. ¡Jo, muchas gracias! Te estoy escribiendo desde Florida, Estados Unidos, pero soy nacida en Cuba y por toda la situación me he tenido que venir aquí con mi familia. Puedes llamarme Maya, que es mi segundo nombre. Prefiero mantenerme en el anonimato, pero por si quisieras llamarme de algún modo, llámame así, Maya. De acuerdo. Para darte un poquito de contexto de lo que me ha pasado, iniciaré diciendo que no es en sí tan terrorífico o tétrico como las historias que tanto nos gustan y solemos ver en tus vídeos, pero para mí, que nunca antes había experimentado algo paranormal, me resulta de gran magnitud. Bueno. Si estás aquí es por algo, amiga. Vamos a ello. Regresaré a hace 2 años, cuando tenía entre 16 y 17 años. Yo era, y sigo siendo, escritora. Estaba muy metida en una de mis novelas y cuando digo muy metida es que me pasaba noches enteras escribiendo. Las ideas nunca paraban de fluir en mi cabeza y le tenía un cariño inmenso a los personajes y a todo lo que les pasaba, llegando a sentir incluso su tristeza, felicidad, angustia, todo. Cabe decir que esta novela era de época. Ay, me encantan las novelas de época. Era de época lo que los lectores y escritores solemos llamar romantasy, romance histórico o de fantasía. Es mi estilo favorito de lectura, te lo juro. Bueno, en ese entonces estaba en segundo año de lo que aquí en Estados Unidos sería secundaria o escuela media y un día, después de clases, pedí un taxi para regresar a casa. Algo que era de costumbre, no era algo especial. Siempre tenía que cruzar la calle para llegar al punto donde me recogería el taxi y no recuerdo bien por qué, pero ese día estaba muy sumergida en mis pensamientos. Yo recuerdo que estaba como muy en mi mundo. Y lo único que recuerdo, como si lo estuviera viviendo ahora mismo mientras te escribo, es un auto negro sonando su claxon antes de chocar conmigo. De ahí todo se fue a negro, nada de nada. Lo único que pensé en ese momento fue, he muerto. Pero no, porque volví a abrir los ojos, solo que al hacerlo estaba en un lugar distinto. En ese momento me desperté entre la hierba frente a un lago. Era tan hermoso que no parecía ni real. Pero lo más extraño de todo es que me resultaba tan, pero tan familiar como si no fuera la primera vez que estuviera allí. Aún no terminaba de analizar todo cuando escuché la voz de alguien. Era un hombre. Llamaba a alguien y no me preguntes cómo, pero sentía que era a mí a quien llamaba. Aunque no pronunciara mi nombre, lo sabía. O sea, mi nombre, el de la realidad, ¿no? Me giré a mirarlo y al verlo sentí ese cosquilleo que te recorre cuando ves a un ser querido al que llevas muchísimo tiempo sin ver y has echado demasiado de menos. Pues eso, fue justo así
cómo me hizo sentir. Él me abrazó y de ahí recuerdo que fuimos juntos a una cabaña junto al lago. Al llegar a esa rústica cabaña tuve el mismo sentimiento que al verlo a él. Un añoro inmenso, como de algo que había extrañado demasiado. Él me hablaba con un acento castellano muy marcado. Supe que era mi esposo, no solo por cómo me hablaba con cariño y por su trato hacia mí, sino porque en el fondo, desde que lo vi, lo sabía. Era muy extraño. Entonces también descubrí que era pintora y además encargada de la cocina en una de las familias más importantes de ese lugar. Pero lo más impactante no fue eso, sino cuando vi mi reflejo. No era yo, era la protagonista de mi novela. ¡Oh! ¡Ay, ya sé lo que está pasando! En ese reflejo me vi con ese cabello cobrizo, los ojos verde oscuro, la contextura media, tal cual había creado a mi protagonista. Y al regresar con mi esposo me di cuenta de que él era exactamente igual al protagonista masculino que yo había imaginado para mi novela también. El desconcierto fue tanto que cuando se me acercó para preguntarme cómo estaba y me abrazó, apenas yo podía reaccionar. Entonces le pregunté su nombre. Él tardó en responder. Justo cuando estaba a punto de decirlo, desperté. Tengo demasiadas ganas de comentar esto que está pasando aquí, pero vamos a continuar porque esto sigue. Al abrir los ojos, lo primero que vi fue un techo blanco iluminado por una luz de una lámpara y escuché el típico bip bip de hospital, que era de las máquinas que estaban conectadas a mí. Mi madre entró con el rostro sorprendido y entre lágrimas me abrazó al verme despierta. Le pregunté qué había pasado y me contó que había tenido un accidente en el que me habían chocado y que había estado en coma durante 1 año y 2 meses. ¡Wow! Obviamente estaba confundida porque para mí solo habían pasado unas pocas horas, o sea, no llegando ni siquiera a mediodía, pero ella me mostró fotos de todo lo que había pasado durante mi ausencia, mis amigos en su graduación, mi hermanito en su ceremonia de primaria, además de que al verme a mí misma se notaban cambios en mi apariencia que delataban ese paso del tiempo. Mi pelo estaba más largo, mi piel más blanca de tanto tiempo bajo el techo y notablemente también más delgada, ya que siempre había tenido unos kilitos de más y ahora los huesos de mis clavículas se marcaban un poco. Ahí comprendí que lo que me estaba diciendo mi madre era real, que de verdad habían pasado 14 meses desde que me dormí. Entonces nada, pasó el tiempo, me dieron el alta y regresé a casa. En cuanto llegué a casa, yo lo que hice fue ir directamente al borrador de mi novela, me quedé ahí leyendo la descripción de los personajes del lago, de la cabaña, y de verdad todo era tal cual lo había visto. Y para mi sorpresa, había un capítulo más redactado de lo que por lo menos yo recordaba haber escrito, como si lo que yo había vivido ahí dentro durante el coma se hubiera escrito solo en mi novela. Ahí recordé haber visto uno de tus vídeos sobre regresiones a vidas pasadas y en ese tiempo me había interesado muchísimo el tema al punto de intentar meditaciones para ver mis vidas anteriores, pero nunca logré nada. Siempre me quedaba dormida o sentía mi cuerpo rígido sin poder moverlo, pero no veía nada. Eso fue antes del accidente, claro. Sabiendo y recordando todo esto, he llegado a creer que los personajes y lugares de mi novela eran en realidad partes de una vida pasada y que de algún modo, en lo más profundo de mí, los recordaba y encontré la forma de hacerlos más reales escribiéndolos. Ahora voy a comentar esto, porque creo que es otra cosa lo que te ha pasado. También explicaba mi pasión actual por la pintura, ya que en esa vida era pintora y en mi vida actual sigo con esa pasión. Y respecto al acento español, mis abuelos paternos son de España, de San Martín de Castellaneda, en Zamora, por lo que la idea de que en realidad mi vida pasada pueda seguir conectada con lazos de sangre a mi vida actual no se rompería del todo, que era algo que siempre había tenido la sensación. Sé que puede sonar a demasiada fantasía o difícil de creer, por eso no se lo he contado a nadie, pero me animo a contártelo a ti, que quizás tengas alguna idea de lo que pudo ser, qué lo provocó, o de hecho si tienes algún consejo que darme. Muchas gracias por leerlo y espero te haya parecido interesante mi experiencia. Bueno, estaba yo así. Primero de todo, gracias por compartirnos esta experiencia. Es increíble. Yo te digo lo que yo pienso, lo que a mí me llega, que además me lo has pedido y tenía muchas ganas de hacerlo. Creo que has vivido una experiencia cercana a la muerte. Y no creo que hayas ido a ver una vida pasada tuya. No. Esto lo cuento muchísimo mejor en mi podcast. Si te gusta lo paranormal, te va a encantar lo espiritual. Este podcast no es para todo el mundo. Si entras y no te gusta, es que no es para ti. Si entras y te gusta, es que desde luego, amiga,
estás en pleno despertar. Solo te digo esto. Bueno, yo creo que lo que ha pasado, en mi humilde opinión, es esa. Has tenido una experiencia cercana a la muerte y lo que has sido es al siguiente nivel, ¿vale? Siento que nosotros... Imagínate, voy a intentar explicarme. Yo, como te digo, lo que creo que has vivido es una experiencia cercana a la muerte y lo que has experimentado es el siguiente nivel, o sea, lo que hay después de la muerte o antes de la vida. ¿Sí me explico? Tú eres esa persona experimentando tu vida, terrenal, en este avatar y en este personaje. Pero tú quién eres es esa persona. Tú hiciste una muerte, tú has vivido una experiencia cercana a la muerte, es decir, que has muerto pero has vuelto, y donde estabas es la muerte, que no es la muerte, porque hay vida después de la vida. Tú trascendiste y te fuiste directa, no te quedaste como espíritu, me explico. Eso es una cuarta dimensión, es como que fuiste directa a la quinta dimensión, te saltaste el momento de ser un fantasma, de hacer apariciones, te fuiste directa a de dónde vienes, a tu ser superior, a tu yo elevado. Entonces tú aquí lo que estabas haciendo a la hora de escribir tu novela era simplemente seguir la intuición, porque la intuición de lo que habla es de tu yo más auténtico. Y tu yo más auténtico no es el que está aquí experimentando este avatar, este personaje, sino es de dónde vienes, del amor. Bueno, no me quiero, creo que me estoy yendo mucho al tema podcast, ¿vale? Y es como, sé que son cosas muy distintas, pero es que yo creo que es lo que te ha pasado. Entonces necesitaba explicarme un poco. Si queréis saber más, ya os digo que tengo mi podcast, ¿vale? Dicho esto, muchas gracias por compartirnos tu historia, me ha encantado y creo que he dicho todo lo que quería decir. Bueno, no lo sé, es que me estoy enrollando un montón, así que prefiero seguir. Si queréis que siga hablando sobre este tema, solo tenéis que pedírmelo, ¿eh? Ahora sí, vamos a por la siguiente historia, que se titulaba Ayúdame. Y creo que esto es un cambio de vibra, ¿eh? Esto que acabamos de vivir es algo como muy tierno, dentro de que es un poco dramático, pero ahora creo que viene miedo y terror. Así que no sé si lo he dicho, pero agarra palomitas y manta y enciende todas las luces. Ahora sí que sí. Vamos a por esta segunda historia. Buenos días. No dice buenos días, tardes o noches, chica bona. Quiero que sepas que me encantan tus vídeos, sobre todo las historias paranormales, y es por eso que hoy tengo el valor para contarte la mía. Nadie lo sabe, ya que no quiero que me tomen por loca, pero lo voy a contar por aquí. Me puedes llamar María. Tengo 19 años y esta historia tiene lugar en mi casa de la montaña, que es la casa donde yo paso las vacaciones de verano y los fines de semana. Y allí también fue donde tuvo lugar una tragedia familiar horrible, ya que fue donde mi abuelo se desuscribió de la vida. Vale. Así que imagínate la gracia que me hizo cuando me dijeron que tras hacer una pequeña reforma y reubicar los espacios que tenía la casa y demás, me tocaba dormir en la habitación que en su día fue la de mi abuelo. Habitación en la que sucedió ese incidente, de hecho. Pues sí, ninguna gracia, entiendo. Bueno, la casa no se vende por temas familiares y la verdad que a mí me encantaría que lo hicieran, ya que me da muy mala sensación. Allí siempre he escuchado ruidos extraños, pero nunca me habían hecho caso cuando lo comentaba en mi familia. Siempre decían que era normal que una casa grande hiciera ruidos. Entonces nada, estaba sola en esto. Pero bueno, con el tiempo ya lo fui normalizando y no me quedaba otra al final. Un día, mi hermano y yo estábamos aburridos en el sofá mirando la tele y a mi hermano se le ocurrió hacer una ouija. No jugar al parchís, no jugar al uno, una ouija. Eso es estar muy aburrido, ¿eh? También te digo, y más en una casa que ya hace ruidos. ¿Y tú qué le dijiste? Dice, yo con lo aburrida que también estaba acepté. ¡Perfecto! El combo perfecto. Bueno, ya sabéis y aprovecho siempre que sale el tema ouija que yo, que soy vuestra madre de lo paranormal, os prohíbo hacer la ouija. Y si la habéis hecho, informaros para cerrarla. Porque si no os va a perseguir de por siempre, ¿vale? Y no merece la pena. No merece la pena, es un portal. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Y lo que pasó era de esperar. Claro, ya que después de ese día en el que hicimos la ouija, los ruidos aumentaron. Cosa con la que simplemente tuve que hacer de tripas corazón, llegándome a arrepentir en ocasiones de haber hecho aquella ouija. Hasta que un día algo pasó. Algo que iba un poco, o un mucho, más allá. Una noche me desperté en plena madrugada con una sensación súper intensa de ser observada. No me podía dormir. Me había quedado con el cuerpo en adrenalina y de repente escuché un susurro. Y no sé cómo, pero tuve el valor de abrir los ojos que hasta entonces no había querido abrir por nada del mundo. Y a pesar de no ver nada porque estaba todo completamente a oscuras, sabía que ahí había algo. No sabía dónde exactamente, no conseguía ubicar aquello, pero sabía que estaba ahí. No podía moverme apenas de lo aterrorizada que estaba en ese momento y al día siguiente intenté tener un día normal, pero una parte de mí anhelaba, quería saber qué era esa presencia o esa cosa que
había sentido. Entonces estuve todo el día dándole vueltas sin poder evitarlo. Madre mía, ¿qué era aquello? Llegó la noche y volví a sentir de nuevo lo mismo. Y en este caso los susurros los escuchaba más claramente, más que la noche anterior. Ahora sabía que los susurros eran de un hombre. Y en ese momento me quedo congelada, completamente aterrorizada al darme cuenta que esta vez, al abrir los ojos, sí conseguía ver algo. Conseguí ver aquella presencia. Estaba ahí, en el reflejo, al otro lado del espejo. Era una sombra a la que solo se le veía la cara, pero muy oscura, y mi cuerpo se quedó literalmente petrificado. Cerré los ojos lo más fuerte que pude y supongo que, por puro milagro, terminé por dormirme. Me desperté horas después, pero en ese momento me doy cuenta de que no estoy en mi cama. Miro a mi alrededor y detecto que estoy viendo todo como si estuviera dentro de la pared. Pero no era la pared. Estaba dentro del espejo. La sangre se me heló. No podía moverme ni sentir nada, lo único que podía hacer era mirar. Y en ese estado, lo único que podía hacer era dejar de hacerlo, dejar de mirar. Así que cerré los ojos y recé. Me puse a rezar para que nada de eso fuera real. Y pasó el tiempo, que el tiempo pasaba lento y pesado hasta que llegaba la mañana. Y con ella, de repente, volví a estar en mi cama. O sea, sé que pensaréis que entonces lo había soñado todo, pero os prometo que no. Eso no era un sueño para nada, eso era real, lo sé. Y durante muchas noches se repitió lo mismo. Me despertaba dentro del espejo y pasaba las peores horas de mi vida. Hasta que llegó una noche en la que por fin no pasó. Porque como ya era de costumbre, me desperté de madrugada esperando estar dentro del espejo, pero, como digo esta vez, estaba en mi cama. Estaba muy contenta y aliviada. Por fin todo era normal de nuevo. O casi todo, porque mi abuelo, ya fallecido, estaba allí, lo vi, dentro del espejo. Me froté los ojos y enfoqué la vista para poder asimilar lo que mis ojos estaban viendo, aunque después de los últimos acontecimientos no me costaba creer lo que estaba viendo, también te digo. Y sí, estaba viendo el espíritu de mi abuelo o la presencia de mi abuelo. Estaba en el espejo, no entendía nada y solo podía quedarme mirándolo. Cuando de repente él habló. Te he sacado, me dijo. Pero ahora, por favor, libérame tú. Hice un ritual que me dijeron que debía hacer al buscar ayuda, porque busqué muchísima ayuda y nunca me ha vuelto a pasar nada con el espejo, pero sí me han empezado a suceder muchas más cosas desde entonces. Así que nada, muchas gracias por leer mi historia. ¿Me podrías decir qué piensas? ¿Crees que lo he conseguido? Besitos y gracias a todos. Vale, bueno... Es como que todo queda bastante claro, ¿no? En cómo lo narras. Abriste un portal con la Ouija. Os vuelvo a repetir, la Ouija está prohibida, os la prohíbo. Abriste un portal. Esa entidad tenía una conexión con el espejo o estaba conectada con los reflejos o lo que sea y estaba, digamos, poseyó el espejo. ¿Puede ser? Esa presencia se pudo hacer contigo. O fíjate, lo que me llega un poco también es que quizá la liberaste, o sea, que hubo un intercambio ahí, por lo que luego pasó con tu abuelo o con el espíritu de tu abuelo, que te protegía, te estaba protegiendo. De alguna forma intercambiaste tu esencia, tu alma se quedaba atrapada en el espejo mientras duermes, porque el alma sale mientras duermes. Entonces, en ese momento ella podía salir o algo así y tu abuelo lo revirtió porque desde el otro lado, pues ya sabes, tienen muchísimas más herramientas para esto, no hace falta estar conectado con nada porque estás literalmente ahí, del otro lado, y en ese momento algo hizo con la presencia y él se quedó ahí y te pidió ayuda. Te pidió ayuda, dijo, vale, te he salvado de esta, ahora libérame tú. Y si no te ha vuelto a pasar nada con el espejo, a mí me llega que lo lograste, lo cual estaría perfecto, ¿no? Que fuera así. Si no te ha vuelto a pasar nada con el espejo, es que lo liberaste. Y que te hayan empezado a pasar cosas desde ese momento es normal porque la Ouija es lo que es, un portal. La Ouija es un portal y empiezan a pasarte cosas. Si tú no quieres que te pasen cosas y solo estás aburrida, juega al parchís, al Monopoly. ¡Salta a la comba! ¿Vale? Prohibido la Ouija. Vale, bueno, ahora sí, gracias por compartir tu historia y vamos a por esta tercera historia que se titula La lechuza negra. Creo que vamos como de mal en peor en cuanto a tetrisismo. La primera no era tétrica en absoluto, esta un poco sí, y ahora creo que nos vamos a lo peor. Me da la sensación, ¿eh? La lechuza negra. Bueno, vamos a por ella y dice así. Hola chica bona, me llamo Jimena y soy de México, específicamente del estado de Tabasco, en la ciudad de Villahermosa, y quiero compartir contigo unos episodios paranormales que ocurrieron en la familia de mi madre. Para darte un poquito de contexto voy a hablar sobre un municipio llamado Jalapa de Méndez, que se encuentra en Tabasco. Dentro de este municipio hay varias rancherías, pero la que nos interesa es una conocida como Juárez, que es donde vive toda la familia de mi madre. Algo curioso de esta familia es que siempre han sido muy unidos, y desde que tienen uso de razón han vivido todos muy cerca los unos de los otros. Bueno, como familia, qué pena
que no, decir, un dato curioso, mi familia se lleva súper bien, ¿sabes? Qué pena, pero sí, no es tan habitual. Bueno, me alegro que sea la excepción, ¿verdad? La tuya, bueno. Quiero aclarar que todo lo que contaré es real, nada está inventado. Bueno, no, aquí te creemos, no te preocupes. Entonces continúa. La ranchería Suárez, que previamente te comentaba, suele tener un punto tétrico, ¿no? Por las noches. Incluso durante el día, diría yo, ya que puede sentirse una energía rara. Es común ver, sentir o escuchar cosas que no deberían estar ahí. Además, esa zona es conocida por los famosos entierros, que son supuestos tesoros ocultos bajo tierra. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que alguien los entierra y tú los encuentras? Dice, algunos pueden ser positivos, pero otros son considerados peligrosos y a veces para desenterrarlos hay que hacer rezos a la Virgen del Carmen o a algún santo. O sea que los entierros estos son un poco paranormales en sí mismos, ¿no? No es que nadie humano los entierra. Son como regalos o trampas, por eso hay que hacer rezos. Pero entonces, ¿para qué los desenterramos? No los desenterremos. ¿O es que hay un gran tesoro y es muy interesante lo que hay? Bueno, voy a seguir leyendo. En los casos más extremos, el entierro puede pedir algo a cambio, incluso la vida de el ser que amas en la tierra. Del ser que más amas en la tierra, pero pues no desenterremos nada, ¿no? Qué heavy, bueno, debe de ser la hostia lo que encuentras, ¿no? Bueno, y justo algo así le pasó a la hermana de mi madre. Una noche, como a eso de las 9 de la noche, mi tía, a la que llamaremos Ana, iba saliendo de su casa para ir a visitar a una prima que vive a la vuelta de la calle. Claro, como he dicho, todos vivimos cerca. Pero la zona donde vive no tiene muchos faroles que iluminen el espacio. En ese tramo hay, con suerte, unos 5. Ese día, cuando mi tía Ana salió y comenzó a caminar por la curva de la calle, escuchó un ruido raro. Ella lo describe como el sonido de algo quemándose, como si un parque entero estuviera ardiendo. El ruido era tan fuerte, de hecho, que incluso podía sentir el calor. A pesar del miedo, su curiosidad fue más fuerte y se acercó al Madreado, que es una zona de tierra o un monte, para ver qué era aquello. Y lo que vio la dejó paralizada. Era una llama enorme, viva, con colores intensos, mayormente rojos y amarillos, pero con un rojo que predominaba de una forma antinatural. Ana cuenta que no podía dejar de mirar el fuego como si algo la obligase a mantener la vista fija. Cuidado, ¿eh? Esto suena un poco a brujería. Y no fue hasta que sintió una mano en su hombro que volvió a la realidad. Era su sobrino, que la miraba confundido, y le preguntó que si estaba bien y cuando Ana le preguntó si había visto lo que se estaba quemando, aquellas llamas, él le dijo que no había nada, que simplemente la vio parada mirando fijamente al monte, por eso se acercó, que le pareció muy raro. Entonces nada, al contar lo ocurrido a la familia, nuestro bisabuelo dijo que lo que Ana vio era claramente una señal. Según él, ese tipo de fuego indica un entierro que está vivo y que para ser desenterrado pide un precio. En este caso, como comentaba, sería la vida de uno de tus hijos o del ser que más amas en el mundo. Ostras, pero bueno, es que yo necesito entender más esta circunstancia, porque ¿para qué desenterrar algo así? Te quiero decir, estamos bien, ¿no? No necesitamos cosas de debajo tierra que no sabemos quién lo ha enterrado, que además salen llamas tétricas que solo ves tú, ¿verdad? Sí. Mi bisabuelo, dice, quien falleció a inicios de pandemia en 2019, tenía muchas historias sobre brujería y magia negra. Es que a mí me ha cuadrado esto mazo. Aunque, por su edad, ya casi nadie en la familia lo tomaba en serio, pero yo sí. De vez en cuando me sentaba con él en la mecedora mientras tomaba pozol, que es una bebida mexicana, y lo escuchaba. Uno de los relatos que más me marcó, que más me quedó en la memoria, fue cuando me contó que durante un tiempo practicó la magia de los nahuales, que son personas capaces de transformarse en animales por medio de rituales ancestrales, y él aseguraba que por las noches se transformaba en una lechuza negra. Me decía que volaba por la ranchería en forma de ese ave silenciosa y que observaba todo desde las alturas, pero que jamás juraba que jamás usó ese poder para hacer ningún daño. Sin embargo, cuando decidió acercarse al catolicismo, dejó atrás, obviamente, todas esas prácticas, cerrando para siempre ese capítulo de su vida. Aún así, me confesaba que incluso años después seguía viendo cosas extrañas en la ranchería. Quizá él entró toda esta magia en la ranchería cuando estaba haciendo todo esto y luego se quitó él y empezó con tema catolicismo y tal, pero claro, todo eso ya había pasado, ya lo había hecho. Y si había despertado alguna magia negra, pues ahí estaba, negra o blanca o lo que sea, porque yo de verdad que hablo desde el puro desconocimiento, ¿eh? Entonces eso, cuando la pandemia llegó a Villahermosa, estaban las restricciones muy muy fuertes y lamentablemente no pude asistir a su funeral, pero mi madre sí fue y cuando regresó me contó algo que marcó para siempre mi vida. Durante el velorio,
una lechuza negra apareció. Y por más que intentaban ahuyentarla, no se iba. Se quedó rondando el lugar durante horas. Y al día siguiente, de hecho, volvió. Estuvo, mientras duró el velorio, ahí. Y al terminar, la lechuza se metió en la casa donde había vivido mi bisabuelo para nunca más salir. Nadie la vio salir. Nunca. Es como que entró para desaparecer ahí dentro. Tal vez muchos no quieran creerlo, tal vez lo ignoren por miedo, por fe o por simple escepticismo, pero yo estoy convencida de que esa lechuza era él, haciendo acto de presencia en su propio funeral y regresando en la forma en la que alguna vez en vida dijo que lo haría. Estos sucesos no son producto de la imaginación ni de historias contadas por entretenimiento, Todos y cada uno de ellos fueron vividos por miembros de mi familia y por mí misma. Los comparto no para asustar, sino para dejar constancia de que, a veces, lo inexplicable está más cerca de lo que creemos. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir esta historia. Realmente aquí creo que todos coincidimos. A veces lo inexplicable es más explicable muchas veces. O sea, a veces lo inexplicable tiene una explicación. Sí, lo que pasa es que la explicación está muy empañada por, como tú dices, las creencias, la fe o el escepticismo. Pero bueno, aquí estamos limpios de esto, aquí escuchamos con los oídos abiertos y el corazón más abierto aún. Por eso está también los comentarios para poder seguir alimentando esta comunidad tan bonita que hemos creado a lo largo de los años. Llevamos aquí muchos años en esto. Estoy muy feliz de cerrar esta etapa que yo la siento, cada temporada la siento como una etapa nueva. Entonces esta etapa se cierra para empezar la siguiente y será un nuevo inicio. Y estoy muy ilusionada, así que muy agradecida por esta temporada, espero que os haya gustado, que la hayáis sentido tan bonita como yo y con muchas ganas de la siguiente. Eso sí, no os preocupéis, cada viernes en este entre temporadas que solo dura 2 semanitas habrá vídeo, así que estad aquí pendientes. Desearos feliz Navidad y que os quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito.